la fosa, se excavó, se colocó una capa de cal, posteriormente se colocó el cuerpo boca abajo, con las manos a los costados, se le colocó encima abundante cal y tiene además por encima de esa capa de cal una losa. Y lo que ustedes observan aquí es la losa y la cal que estaba por encima del cuerpo, en la espalda y nuca de la persona, por lo tanto se ve la silueta de su cabeza, de sus hombros, de sus brazos en los laterales y de sus piernas hasta este lugar que es donde hemos excavado. Incluso en esta área de ahí están todavía huesos de las manos incrustados en la cal que quedaron así y que tenemos que retirar de manera cuidadosa en el laboratorio. Con estas conmovedoras imágenes que generan muchísimos sentimientos, comenzamos el informativo del día de hoy, MB Noticias. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, Julieta, bien, y obviamente conmovida por este hallazgo histórico. Esto es un hito, es un día que marca la historia. Allí estábamos viendo a Alicia Luciardo, a la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, contando qué era lo que se estaba encontrando en ese momento, este nuevo hallazgo de restos óseos en el Batallón 14. Y empezamos por ahí. Exactamente. En las próximas horas, el Grupo de Investigación en Antropología Forense terminará el trabajo de excavación en el Batallón 14 para levantar el cuerpo encontrado en ese predio y trasladarlo a su laboratorio, donde van a extraer el ADN. Posteriormente se enviará a Córdoba, Argentina, donde se encuentra el banco genético de las personas desaparecidas de la región durante todas las dictaduras. Sí, hoy por primera vez ingresaron al predio militar integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que lógicamente se mostraron conmovidos, emocionados. Según explicó la antropóloga y coordinadora Alicia Luciardo, a quien veíamos en esta preportada, los restos están en buen estado de conservación y además de los huesos se encontraron fragmentos de ropa adherida al cuerpo. Más allá de esto, que va a ser el tema que desarrollemos al inicio del informativo, hay más información. Repasamos los titulares. Romina Celeste Papazo fue condenada a 2 años y 1 mes de penitenciaría por diversos delitos que van desde asociación para delinquir hasta difamación e incluyen la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. La fiscal Mónica Ferrero no autorizó realizar una pericia internacional al celular del ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, afirmó que aumentaron las fiscalizaciones de residenciales para personas mayores. Preocupa a organizaciones sociales del oeste de Montevideo la falta de avances en política alimentaria y aumento de relatos de adolescentes que padecen inseguridad alimentaria en el municipio A. En la madrugada de este jueves, el remero uruguayo Bruno Cetraro compitió en la categoría School individual por un puesto en la final A de la disciplina en los Juegos Olímpicos. Brasil se hizo cargo de los opositores venezolanos asilados en la Embajada Argentina en Venezuela y de la propia embajada, mientras Lula, Petro y López Obrador debaten hoy qué actitud tomar sobre la situación de Venezuela. Hezbollah ataca con drones y misiles el norte de Israel, mientras Estados Unidos advierte que un ataque iraní a territorio israelí es inminente en las próximas horas tras la muerte del líder de Hamás. Les contamos que pueden vernos en vivo a través de tvciudad.uy y por YouTube en todos sus dispositivos y pueden escucharlos por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Julieta. Agenda completa, por suerte, con varios compañeros que se encuentran en la calle. Comenzamos recibiendo a Mariana Abreu, que está en la sede de campaña de Delgado, con algunos anuncios que se hicieron al respecto de esta campaña. Adelante, Mariana, buenas noches. Ratito nada más, Álvaro Delgado, candidato presidencial por el Partido Nacional, va a estar anunciando las personas que lo van a acompañar en su candidatura como equipo económico. Diego Labat, Azucena Arbeleche, Agustín Iturralde son algunos de estos nombres, pero en un ratito vamos a estar ampliando esta información.
Y ustedes ya lo están viendo, en la ex terminal Goes está el periodista Juan Aldecoa. Es el día del detenido desaparecido en la enseñanza. Adelante, Juan, buenas noches. La coordinación 1 de agosto, con apoyo de ADEMU, familiares de detenidos desaparecidos, festejan y homenajean al Día del Detenido Desaparecido de la Educación, con muchas actividades, con actividades para niños y niñas. Es en la ex terminal Goes. Se pueden arrimar todavía porque queda para un rato largo. En minutos hablamos con Ari Wiedemann, de la organización y de la coordinación 1 de agosto. Y continúa movida la agenda parlamentaria. Está allí el periodista Martín Duarte. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Julieta, Natalia, buenas noches para ustedes. Estamos aquí en la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario, donde desde las 17:30 están compareciendo la doctora Ana Viña y el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, presentando un informe financiado por el BID de $70.000, dando un panorama de los ejes de transformación del sistema carcelario. Vamos a conocer en algunos minutos en qué se basó este informe y también las repercusiones políticas acerca de lo que ha dejado esta comparecencia que aún transcurre aquí en el Parlamento. Y comenzamos con el tema del inicio. Como les decíamos, en las próximas horas el Grupo de Investigación en Antropología Forense terminará el trabajo de excavación puntualmente sobre este cuerpo hallado en el Batallón 14. Va a levantar estos restos y los van a trasladar a su laboratorio, donde van a extraer el ADN. Y posteriormente se enviará a Argentina, donde se encuentra el banco genético de personas desaparecidas en las dictaduras de la región. Y según explicó la coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo, luego de una recorrida con la prensa se encontraron fragmentos de ropa junto a los restos óseos. El hallazgo de un enterramiento primario e individual, que fue en su momento excavada una fosa de 90 centímetros, a 90 centímetros de profundidad. Allí se colocó un lecho de cal, posteriormente el cuerpo, que se colocó boca abajo, y por encima una capa de cal, y posteriormente una losa o material que fraguó y confeccionó una losa de materiales como pedregullo, cal, arena y por supuesto cemento, y eso terminó formando una estructura rígida por encima del cuerpo. Es entonces un individuo al que le estaremos practicando análisis para saber su rango etario, su sexo, su estatura, datos que nos van a ayudar un poco en la hipótesis de identidad. Estaremos viendo el análisis de lesiones, posibles lesiones traumáticas que pueda tener o alguna otra característica que nos ayude en la identificación, en reconstruir cómo fueron esos momentos. Acompañan estos restos óseos, además de la cal y lo que es la estructura del enterramiento, varios fragmentos de textil. No sabemos todavía si todos corresponden a la misma prenda. Hemos reconocido una camisa, la presencia de una camisa. Hay parte de ese textil adherido a lo que es esta losa. Otra parte está asociada a los brazos, que puede ser que estén contenidos los huesos en mangas de camisas, pero eso recién también lo vamos a poder ver en laboratorio, así que acompaña este material textil, y también el hallazgo de una tapita de chapa de metálica, como de una botella, que todavía no sabemos si va a arrojar más información, que sí está asociada directamente al enterramiento. Eso fue colocado en su momento, o cayó ahí en su momento, y quedó tapado por esta estructura de cal y de losa. La pieza dental. Bien, y una delegación de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos ingresó esta mañana al predio del Batallón 14 de Toledo, donde el martes se encontraron estos restos óseos. Uno de los familiares que ingresó es Ignacio Randonea y dijo que conversaron con los antropólogos sobre el hallazgo y el proceso de laboratorio que vendrá en los próximos días. Bronca, angustia y ansiedad son algunos de los sentimientos que priman, dijo en Randonea al salir del batallón. Sentimientos encontrados, angustia, ansiedad, bronca. El diálogo con Alicia siempre es muy bueno, nos explicó, tuvo la paciencia de explicarnos, contestar todas las preguntas. Realmente es un diálogo con los antropólogos que es muy bueno, y a ellos le manifestamos obviamente el agradecimiento por todo el trabajo, todo el esfuerzo que están haciendo para encontrar
a nuestros familiares. ¿Qué preguntas le formularon y qué pudo evacuar ella de la información que ella pudo? En general se le preguntó más que nada por los temas técnicos de, bueno, el tejido que se había encontrado, la posición. Ella nos explicó todo, pero van surgiendo preguntas y que es natural aparte, porque todos quisiéramos saber todo ya, ¿no? ¿Esperanzas que la identificación pueda ser antes y no demore tanto como fue la de Sanjurjo? No sabemos. Yo ya lo dije en una entrevista. Quisiera que la identificación estuviera ya. Va a haber que esperar para saber el nombre, las pruebas de ADN. Y esperemos que coincida con algunos con las muestras que se tienen en el banco de familiares. Ignacio Errandonea dijo también que hay que exigirle a las Fuerzas Armadas que proporcionen toda la información porque señaló que es la ciudadanía quien les paga el sueldo. El representante de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos asegura que los militares han mentido toda la vida, que tienen la información y siguen con un silencio cobarde. Los militares acostumbraron y siguen mintiendo, nos han mentido toda la vida, pero para que una mentira más o menos fuera un poco creíble hay que ponerle una cuota de verdad. Y porque no nos olvidemos que se mencionó el 14 como sitio de enterramiento precisamente para decirnos que habían sido desenterrados, cremados y las cenizas esparcidas o románticamente tiradas al mar. O sea, la gran mentira para decirnos no busquen más muchachos porque no los van a encontrar. Y la prueba están acá, los vamos encontrando, los encontramos en el 13, que también nos dijeron que habían estado enterrados en el 13, que los habían desenterrado y traído para acá. Y resulta que los encontramos en el 13 y encontramos acá. Ahora, la pregunta, la angustia y la bronca, ¿cuál es? ¿Cuándo las Fuerzas Armadas van a decir toda la verdad? Las actuales Fuerzas Armadas. Porque ellos tienen la información, ellos saben dónde están, ellos pueden saber toda la información y terminar con este calvario de una vez por todas. Creo que es hora de que le exijamos, porque a las Fuerzas Armadas le pagamos nosotros el sueldo y se le debe exigir que proporcionen toda la información, que no sigan con este silencio cobarde. El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, dijo que la comuna canaria está colaborando de diversas formas en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. En el caso del Batallón 14 hay personal de la Intendencia especialmente capacitado para este trabajo, según afirmó el jefe comunal. La Intendencia de Canelones firmó un convenio para dar una cobertura institucional, jurídico-administrativa con la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde aportamos maquinaria, aportamos, los trabajadores que se capacitan específicamente para hacer esta tarea. Imagínate que escarbar con una máquina no es lo mismo hacer una cuneta que hacer este tipo de trabajo. Entonces los trabajadores que están ahí adentro tienen una capacitación específica. Así que acompañando desde ahí, nosotros siempre decimos que como Estado nos hacemos cargo de lo que el Estado hizo en la dictadura, y la forma de hacernos cargo es esto, es hacer los convenios, es trabajar, es hacer los circuitos o senderos de memoria, es hacer los documentales, de alguna manera tener arriba de la mesa siempre lo que pasó en el país para evitar que vuelva a pasar. Y el director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, dijo que ese departamento tiene 90 espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente. Y sostuvo que actualmente hay 2 circuitos de memoria y que se está trabajando en otro que estará ubicado en el municipio de Las Piedras. Es una de las pocas intendencias que cuenta con una dirección de derechos humanos y que se ocupa especialmente de estos temas. Eso ha permitido a lo largo de los años que la Intendencia de Canelones, por ejemplo, se haya constituido más de 90 espacios conmemorativos vinculados a la memoria reciente. En Canelones tenemos 2 circuitos de memoria, ahora estamos trabajando en otro circuito en el municipio de Las Piedras. La Intendencia cuenta con una página web que se llama Memorias de mi Pueblo, en la cual hay mucha información sobre lo que fue el terrorismo de Estado en el departamento de Canelones.
Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Se está realizando un homenaje a las personas detenidas en la educación y allí está Juan Aldecoa. Contanos, Juan. Así es, Natalia, en Ex Terminal Goes, Día de las Personas Detenidas Desaparecidas en la Educación, nos acompaña Ari Bideman de la Coordinación 1 de Agosto, a quien le agradecemos este ratito y lo felicitamos por la convocatoria, ha sido muy buena, muchos niños y niñas, muchos espectáculos. Ari, te quería preguntar además en qué contexto cae este día y esta organización y esta fiesta también que se está realizando aquí en Goes, tan pocas horas después de la aparición de nuevos restos óseos en el batallón 14. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Duele bastante lo que pasó y lo que sigue pasando. Nosotros elegimos la fecha 1 de agosto justamente porque el 1 de agosto del 77 es secuestrado Julio Castro, lo ejecutan unos días después y desde el año 89 compañeras y compañeros vinculados a la educación eligieron esta fecha para recordar en nombre de Julio Castro a un montón de compañeras y compañeros que están desaparecidos o que fueron asesinados o que fueron perseguidos y murieron en el exilio, que son en total 43. Maestras, maestros, docentes universitarios, funcionarios de servicio. Y bueno, a todos ellos también, cuando ocurre un caso como el que ocurrió ahora, que a pocos metros de donde apareció Julio Castro, se encuentra otro compañero y compañera y en momentos de incertidumbre, nos duele y sobre todo nos llama a redoblar. Por un lado a redoblar la memoria, que es lo que tratamos de hacer en esta actividad, y también a redoblar el compromiso porque quienes hicieron esto paguen, porque la aparición también de los restos implica que hubo gente acá que se encargó de manera sistemática de torturar, secuestrar, raptar, violar, asesinar a hombres, mujeres de la educación y de otros ámbitos, y hasta ahora lo siguen teniendo secuestrados y desaparecidos. Entonces se transforma ya en indignante que no se sepa la verdad, que no se diga dónde está cada uno y cada una de los desaparecidos y las desaparecidas. Desde la Coordinación 1 de Agosto y también por parte de educadoras y educadores, ¿cómo siguen hacia adelante en este año después de este día de homenaje aquí en Ex Terminal Goes? Bueno, este día es muy significativo, es una actividad que trabajamos bastante durante todo el año, que tuvo actividades previas y la idea es, por ejemplo, durante todo el mes de agosto, en esta misma plaza, en la Terminal Goes, va a estar armada una muestra fotográfica con actividades de años anteriores de la organización y con fotos del hallazgo de restos, de compañeros y compañeras. Y eso queda armado ahí en el Centro Cultural de la Terminal Goes. Y después también vamos a estar participando del 14 de agosto. Este año también se cumplen 30 años de la marcha del filtro, de la masacre del filtro. Vamos a estar también participando el 30 de agosto en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Entonces las actividades son muchas y lo que te decía hoy, siempre intentando mantener prendida la llama de la memoria, ¿no? Ari Bideman de la Coordinación 1 de Agosto, muchas gracias por estos minutos en MB Noticias. Compañeras, seguimos por ahí. Si andan cerca de Goes, pueden arrimarse que le queda un rato todavía. Bien, y nos vamos ahora a la sede de la campaña del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que en este momento está presentando su equipo económico. De dejar la casa en orden en materia económica y fiscal y proyectar el Uruguay con desarrollo hacia el futuro. Con certezas, sobre todo con certezas. Nosotros vamos a continuar la política de responsabilidad fiscal y económica y vamos a apostar también a la generación de empleo como la principal política social y a generar las condiciones de desarrollo. Yo quiero agradecerle a los que nos acompañan hoy. Estamos ante el mejor equipo de economía que ha tenido el Uruguay. Y lo quiero decir con orgullo. Y quiero agradecerle a cada uno que haya aceptado participar en el equipo económico del próximo Gobierno Nacional. Lo que quiero anunciar hoy
además de presentar algunas de las personas que van a integrar este equipo económico, de las que están en la mesa y muchos de los que están ahí, es especialmente presentar a quién va a dirigir este equipo y liderarlo, a quién va a ser el futuro ministro de Economía, el economista Diego Labat. Agradecerle para mí es un orgullo presentar a Diego Labat. Quiero agradecerle especialmente. Es un economista de renombre que ha sido la cara visible de tener la inflación a los niveles más bajos en los últimos 18 años, pero a su vez ha trabajado en armonía con todo este equipo económico que nos llena de orgullo y que nos va a seguir respaldando, dándole a la gente la certeza que le vamos a estar cuidando cada peso, como hicimos hasta ahora. Empleo, desarrollo, inversión, certezas, tranquilidad, oportunidad de crecimiento. Y en Diego Labat yo quiero reconocer a una persona, más allá del economista, que conozco hace muchos años, que es un amigo personal, padre de 4 hijos, esposo, militante blanco anónimo de toda la vida, que tuvo una carrera profesional exitosa, y la verdad que son de esas personas que un día me dijo, porque me estaba asesorando en el Parlamento cuando yo era senador en materia económica, porque nos conocemos hace muchos años, sobre todo es una persona de bien, muy humana, es muy firme en sus convicciones, con un gran sentido de la responsabilidad, con un respaldo profesional, pero sobre todo una capacidad de trabajo y de diálogo que en realidad nos llena de orgullo, que es parte de su activo. Él me asesoraba en temas económicos en el Senado de la República y en el periodo pasado de gobierno, ante una charla que tuvimos junto con el hoy presidente Luis Lacalle Pou, ante el ofrecimiento que le hicimos, aceptó integrar el directorio de ANCAP por la minoría, que también nos llenó de orgullo su actuación, dejando las clases claras, apoyando lo que había que apoyar y oponiéndose con fundamento y con firmeza a lo que había que oponerse. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. La fiscal Mónica Ferrero no autorizó realizar una pericia internacional al celular del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, mientras fue fiscal de corte en lugar de Juan Gómez. Así es, de hecho la fiscal del caso Astesiano, Sabrina Flores, solicitó en 2 oportunidades que el teléfono del ex custodio presidencial se periciara con una tecnología especial para lograr recuperar una captura de pantalla en un diálogo con Lacalle Pou. Según publica Búsqueda, a mediados de julio la fiscal de flagrancia a cargo del caso Astesiano, Sabrina Flores, realizó un pedido formal por escrito a la Fiscalía de Corte para encargar una pericia internacional al celular del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. El pedido de un nuevo análisis al dispositivo de Astesiano con tecnología inexistente en el país ya había sido realizado por Flores, justificado por la necesidad de intentar recuperar información que había sido borrada del celular, como los intercambios con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La fiscal había fundamentado que en el teléfono del ex custodio había una captura de pantalla de un diálogo con el mandatario sobre un tema que es objeto de investigación preliminar. Estas conversaciones entre Astesiano y Lacalle Pou no forman parte de la investigación ya recuperada del celular del ex custodio en septiembre de 2022, porque la entonces fiscal del caso, Gabriela Fossati, había acordado con Presidencia que quedaran afuera. La solicitud fue rechazada el 19 de julio, unos días después de ser recibida por la fiscal de estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, quien todavía ejercía como fiscal de corte. Juan Gómez ocupó nuevamente el cargo el 22 de julio, luego de más de 6 meses de licencia médica. Este jueves, el fiscal de corte subrogante mantendrá una reunión con Sabrina Flores para hablar del tema, según la nota de Búsqueda.
Recibimos ahora la columna de Opinión Ciudadana de la Usina de Percepción Ciudadana con Alejandra González. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, buenas tardes, todo bien. Vamos a hablar de seguridad social. Sí, vamos a hablar de seguridad social. Recordemos, este es el resultado de un relevamiento que desde la Usina le hicimos al panel de 500 personas entre el 19 y el 22 de julio. O sea que es un dato bien reciente. Y lo que vamos a hablar, recordemos que en octubre, junto con la votación de presidente y de integrantes de las cámaras, de representantes y senadores, se van a someter a plebiscito esta reforma de la seguridad social y lo que tiene que ver con los allanamientos nocturnos. En esta oportunidad vamos a hablar justamente de uno de estos plebiscitos que se llevará a cabo en octubre, que es el de seguridad social. Bien. En primer lugar, lo que quisimos traer aquí es cuál ha sido el nivel de conformidad de la ciudadanía vinculado al actual sistema de seguridad social, la nueva ley que rige desde el año pasado en cuanto a seguridad social. Y ahí estas líneas nos dan cuenta de los niveles de conformidad. La roja habla de la disconformidad de la ciudadanía sobre esta ley de seguridad social que tenemos vigente, la verde los niveles de conformidad. Entonces, si partimos en la evolución, este gráfico parte de mayo de 2023 y los porcentajes dan cuenta de, el mes de referencia cuando se hizo la medición. Vemos que en mayo de 2023 un 47% de la ciudadanía manifestaba disconformidad con la ley de seguridad social vigente. Al día de hoy, a julio de 2024, el porcentaje de disconformidad es de un 42%. Si bien bajó en este periodo entre mayo y abril, vemos que en todos los casos se mantuvo por encima del 40% la cantidad de personas que están disconformes con el actual sistema de seguridad social. Por otro lado, si vamos a la evolución de la opinión ciudadana sobre la conformidad, o sea, cuántas personas están conformes con el actual sistema de seguridad social, en mayo partimos de un 25%, y en estas cifras ha transcurrido las distintas mediciones y a julio, esta última del 22, vemos que el nivel de conformidad es del 23%. O sea, que hay un saldo negativo porque son mayores las personas que están disconformes con la actual ley de seguridad social en un 20%, ¿no? Entre un poco más de 20%. Si vamos a la próxima placa, otro aspecto que quisimos indagar fue los niveles de acuerdo con las propuestas, estas que se van a someter a plebiscito. Y ahí marcar tres grandes aspectos que son, a modo de síntesis, los que se someterían a plebiscito en octubre. El primero de ellos tiene que ver con esto de eliminar el sistema de ahorro individual y las administradoras de fondo de ahorro previsional, las AFAP. En segundo lugar, la segunda propuesta que se someterá a plebiscito es esto de equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Y por último, que el acceso a la causal jubilatoria común sea con 60 años de edad y 30 años de servicio. Claro. Lo que vamos a ver acá es justamente cómo han variado los niveles de acuerdo de la ciudadanía según el tema, o sea, por eso el título tiene dos gráficos, uno de abril y otro de julio, y así en todos los casos. En cuanto a la eliminación del sistema de ahorro individual de las AFAP, lo que tenemos como marcado es que en abril de 2024 el 30% de la ciudadanía estaba en desacuerdo con que esto se someta a plebiscito, o sea que con eliminar las AFAPs. De 30 vemos que en julio subió la disconformidad 8 puntos. O sea, partimos de un 30% de disconformidad con eliminar este sistema y en julio es de un 38%. Los niveles de acuerdo se mantienen bastante parecidos, un 41% de acuerdo en abril y un 39% de acuerdo ahora en julio con eliminar eliminar el sistema de ahorro individual de la ley. Podemos decir que actualmente hay un punto de diferencia entre el acuerdo y el desacuerdo con esta medida particular. Sí, y sobre todo lo más llamativo es cómo creció el nivel de desacuerdo en estos periodos, ¿no? Son 8 puntos de diferencia, o sea que son 8% más las personas que están en desacuerdo con eliminar las AFAP. Bien. En segundo punto vamos a ver otro aspecto que tiene la propuesta de la reforma, que es equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional,
Y acá claramente vemos que, a diferencia de lo que pasaba con la eliminación de las AFAP, los porcentajes de acuerdo son sumamente significativos. En abril el 77% de la ciudadanía estaba de acuerdo con equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Ahora en esta medición llegamos a un 80%. O sea que es uno de los acuerdos, de las propuestas más valoradas positivamente. Por último, en el último gráfico lo que vemos es qué opina la ciudadanía sobre esto de que la causal jubilatoria sea con 60 años de edad y 30 de servicio. También vemos que tiene unos niveles de aprobación muy significativos, o sea que esto se reforme. Hay un 69% tanto en abril como en julio, o sea, el 69% de las personas apoyan esto de que se equipare a 60 años y 30 de servicio. Igualmente, aunque sean 3 propuestas distintas, las 3 van juntas, es decir, hay que apoyar las 3 o ninguna. ¿Qué pasa en ese sentido? Exactamente, y hay una única papeleta que es para reformar todo. Eso también es importante aclararlo. En la última placa lo que vamos a ver es justamente cuando medimos los niveles de acuerdo con la propuesta. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿La ciudadanía votaría o no? Eso también lo medimos en abril del 2024 y en julio. ¿Qué tenemos como llamativo acá? En primer lugar, que en abril del 2024 el 38% de la ciudadanía decía que efectivamente va a votar para modificar la Constitución. ¿Qué pasa en julio del 2024? De ese 38% bajamos a un 29%. O sea que al día de hoy hay un 29% de personas que afirman que sí votarían para modificar la Constitución vinculada a la reforma de la Seguridad Social. ¿Qué pasa cuando hacemos la diferenciación por preferencias político-partidarias? En abril, votantes de la coalición multicolor, el 15% de ellos expresaba que votaría para modificar la Constitución. En esta última medición, ese 15% bajó a un 5%. Y si vamos al Frente Amplio, en ese entonces, en abril, había un 61% de votantes frente amplistas que estaba dispuesto a modificar la Constitución, a votar por el plebiscito. En cambio, ahora, en la última medición, vemos que ese 61% baja a 50%. O sea que ahí también hay una baja bien importante. Bien, Alejandra, muchas gracias. Continuaremos con estos datos y ahora sigue Natalia Noves. Sí, les contamos que Romina Celeste Papazo fue condenada a 2 años y 1 mes de penitenciaría por diversos delitos que van desde asociación para delinquir hasta difamación. La Fiscalía y la imputada llegaron a un acuerdo abreviado que implicó el reconocimiento de todos los delitos por parte de Papazo. En la audiencia que se celebró esta tarde en el Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de tercer turno, Romina Celeste Papazo fue condenada a 2 años y 1 mes de penitenciaría. La fiscal encargada del caso, Sandra Fleitas, llegó a un acuerdo abreviado con la procesada, lo que significó que Papazo reconoció los delitos. Fallo condenando a la señora Romina Celeste Papazo Oliver como autora penalmente responsable por la comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración con un delito de simulación de delito en la modalidad de calumnia, en reiteración con 2 delitos de simulación de delito en modalidad de calumnia, un delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, un delito de violencia privada, 3 delitos de difamación, un delito de falsificación ideológica por un particular y un delito de instigación pública a cometer delitos a la pena de 2 años y 1 mes de penitenciaría con descuento de la detención y preventiva sufrida. Los delitos implican falsificación de chats vinculados al caso Penades, un tuit sobre bombardear una manifestación en Argentina, la acusación a un fiscal y la denuncia falsa contra el candidato presidencial Yamandu Orsi, entre otros. Se tomó como agravante la reincidencia, ya que Papazo ya había sido procesada por agredir a una funcionaria pública durante un acto del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en Montevideo. La abogada de Papazo solicitó al INR que su defendida cumpla la pena en la unidad número 10, donde se encontraba durante la prisión preventiva. Cambiamos de tema ahora, Natalia, si te parece, y les comentamos que nuevamente el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, aseguró que su cartera no financió el programa llevado adelante por la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos, de nombre Vale Emprender. Y el ex titular del MIDES y diputado por el Partido Nacional, Martín Lema, dijo que el Frente Amplio mintió sobre este asunto.
Los recursos del Ministerio se utilizaron pura y exclusivamente para el programa Ruralidad del MIDES, que tiene 10 años, que es reconocido y que confiamos, y aparte tenemos todo respaldado, en la idoneidad, en el profesionalismo y en la vocación técnica de los funcionarios que trabajan en dicho programa y que llevaron adelante la ejecución de ese convenio. Hizo declaraciones públicas el presidente del Frente Amplio, hicieron también expresiones públicas legisladores del Frente Amplio, vinculando recursos del MIDES para el programa Vale Emprender, y mintieron. Ese tipo de suspicacia que querían generar, como que era un programa del Poder Ejecutivo, que se utilizaban fondos del MIDES para el programa Vale Emprender, eso es mentira. Acá se presentó un acta que tiene que ver con convenios con intendencias que se hicieron en el año 2021, que se hicieron con 12 intendencias en lo que son convenios de emprendedores rurales u otro tipo de emprendedores para poder superar la situación de vulnerabilidad. Y el diputado artiguense por el Frente Amplio, Nicolás Lorenzo, cuestionó cómo el ministro anterior del MIDES, Martín Lema, avaló las acciones del programa de la exdiputada Valentina Dos Santos llamado Vale Emprender. Justamente Lorenzo afirmó que si bien el MIDES no otorgó dineros, prestó sus instalaciones y a través de vehículos oficiales se entregaron objetos del proyecto Vale Emprender. Lo que nos asombra es el desconocimiento del Lema por parte de que el MIDES no tiene nada que ver. Pero sin embargo, los registros de las personas emprendedoras que iban a ser beneficiarias a futuro de electrodomésticos se hacía de forma pública, y lo dijo públicamente a la directora departamental del MIDES, en la oficina territorial del MIDES Artigas, oficina territorial MIDES Bella Unión, y se hizo una recorrida por todo el departamento con vehículo del MIDES, funcionario del MIDES, que después ese tipo de mapeo que se hizo de emprendedores lo entregaba a la señora diputada del momento con la directora del MIDES del territorio de Artigas. O sea, alguna vinculación hay. Si Lema dice que no hay vinculación por el financiamiento, es verdad, el financiamiento no lo hizo, pero uno entiende qué recursos se pusieron: oficina territorial, registro por parte de funcionarios, vehículos del MIDES. Públicamente la directora departamental dice que es un proyecto Vale Emprender encabezado por la diputada Valentina Dos Santos, con el MIDES, con la Intendencia. A nosotros nos sorprende sobremanera que después de 3 años el señor Lema, que sabía que se convocó al Ministerio por otro tema que no tiene que ver con el Artigas, invita, o sea, le dice al presidente de la Comisión para recibir y hablar de ese tema puntual. O sea, ¿qué hizo durante estos 3 años? ¿Por qué Lema realmente no le llamó la atención el nombre Vale Emprender con la diputada Valentina Dos Santos y con la directora departamental del MIDES? Presenta Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Nos vamos al Parlamento porque está funcionando a esta hora una comisión especial de seguimiento del sistema carcelario. Allí está Martín Duarte. Así es, Natalia, acaba de finalizar esta comisión que desde la hora 17:30 recibió al asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, y a la doctora Ana Viña, que presentaron justamente un informe financiado por el BID a propósito de un diagnóstico y también los ejes de trabajo en torno al sistema carcelario. Le agradecemos estos minutos al senador Carlos Camí para estar haciendo una valoración de lo que fue la presentación, que tuvo obviamente consulta por parte de los legisladores, y bueno, una primera valoración de lo que fue la presentación de este trabajo, un tema que preocupa, que se ha metido obviamente y va a ser parte de la campaña, la situación del sistema carcelario. Una valoración positiva. El ministro del Interior nos había enviado una nota como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, solicitando recibir a las referencias técnicas que el Ministerio del Interior tiene abocadas a lo que dispuso el artículo 87 de la Ley 19.889, la LUC, de encomendarle al Instituto Nacional de Rehabilitación la elaboración de una estrategia nacional para reformar el sistema penitenciario a través de determinar metas al corto, al mediano y al largo plazo. Creo que es saludable esto, creo que es saludable la comparecencia ante la comisión especializada que tiene la Asamblea General, que trabaja en permanente contacto con el comisionado parlamentario para cárceles del Poder Legislativo, que estamos en contacto permanente recorriendo las cárceles de todo el país
y que es la comisión especializada integrada por todos los partidos políticos por este tema. Un tema preocupante en el Uruguay, un tema que sucesivos gobiernos y desde hace años no ha logrado, pese a logros, no ha logrado, pese a inversión, resultados, porque seguimos teniendo pendiente dar solución de fondo a los aspectos que hacen a la mayor preocupación, que son, por ejemplo, la alta tasa de reincidencia. No es posible incluso una política de seguridad eficaz si no hay una reincidencia más baja. Lo que tiene que ver, por supuesto, con reformular desde el punto de vista de la inversión en infraestructura, aumentando la cantidad de plazas. Y hay que hablarlo con objetividad esto. Por eso yo saludo esta instancia. Nadie puede negar que el haber llevado Laudelar en este gobierno a la unidad número 4 del ex Comcar es algo bueno. O cuando el 12 de mayo del 2021 el ex ministro Larrañaga inauguró el primer centro de pregreso del Sistema Nacional Penitenciario para 84 personas privadas de la libertad en el ex Comcar, o que se haya recientemente inaugurado la nueva cárcel de Tacuarembó con 150 plazas que antes funcionaba la jefatura departamental de policía del departamento. Sin embargo, por ejemplo, recientemente Amnistía Internacional ha dicho que es crítica la situación del país en sistema carcelario. Recién la diputada Betiana Díaz decía que hay 2.500 plazas por encima de las que debería absorber el sistema carcelario y justamente hacía referencia a una de las peores situaciones a nivel de Latinoamérica. ¿Lo comparte? El índice de prisionización que tenemos en Uruguay es el más alto de Sudamérica. Ha crecido, hay una superpoblación carcelaria, es verdad. Si analizamos en el gobierno de izquierda, no se puede negar que en el 2010, por ejemplo, haya sido positivo, así lo entiendo, la ley que creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, o que se haya anunciado en el 2014, que lo que finalmente en el gobierno pasado se concretó, las 1.860 plazas nuevas en las cárceles de Punta Rieles. Sin embargo, el Subcomité de Tortura de Naciones Unidas en el 2018 habló de situaciones deplorables y que violatorias de los derechos humanos en nuestras cárceles. ¿Por qué? Porque tenemos un tema estructural, y el tema estructural no se soluciona en un solo gobierno. Y yo creo que requiere el compromiso del gobierno que le vaya tocando y de los partidos políticos. Por eso creo que es bueno esta comparecencia, esta comisión, que hay matices, que hay diferencias de enfoque, pero que hay también un compromiso fuerte con trabajar en esa línea, este tema que nos compromete a todos como sociedad, que es la situación del sistema carcelario. Senador, le agradezco por estos minutos, muy amable. Gracias. Senador Carlos Camilla, a propósito de lo que ha sido la comparecencia, en este caso de la doctora Ana Viña y del asesor Diego Sanjurjo, que lo consultábamos justamente para que pudiera salir al aire y se disculpó señalando que era material y datos confidenciales los que se brindaron justamente en esta comisión. Sigan ustedes desde allí, compañeros. Presentó Estaciones ANCAP, sponsor de los sueños olímpicos de los uruguayos. Continuamos con la agenda parlamentaria. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, fue recibido por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para dar explicaciones por el incendio que se produjo hace semanas en un residencial de 33 en el que fallecieron 10 adultos mayores. Sciarra afirmó que aumentaron las fiscalizaciones a raíz de este hecho. En este mes se realizó un récord de 144 fiscalizaciones, pero además visitamos con equipos de Mides y equipos del MSP, no siendo fiscalizaciones oficiales, pero sí visitas de constatación a más de 350 residenciales en todo el país. Entonces, eso es realmente algo destacable y muy importante. Obviamente también estamos en diálogo, hicimos una reunión muy importante con la sociedad civil y con otras instituciones que ustedes estuvieron enterados, a partir de la cual surgen también muchas modificaciones o propuestas de modificaciones que estamos conversando en lo que tiene que ver con la mejora de los procesos inspectivos, la celeridad, la transparencia y el relacionamiento con los residenciales. Lo que se apunta siempre a priori, si están dadas las condiciones, eso es una decisión técnica, a mantener los locales funcionando y mejorarlos en la medida de lo posible. Si vemos que no es posible, es al Ministerio de Salud Pública al que le compete las potestades, digamos, sancionatorias. El MIDES no decide cuando se cierra un residencial. ¿Y sobre la gente? Por supuesto, nosotros una vez que se decreta un cierre de un residencial, una clausura, digamos, el MIDES colabora en lo que es con la reubicación de las personas.
Y justamente tras recibir a las autoridades del MIDES por este incendio en el residencial de 33 que dejó a 10 personas fallecidas, el diputado del Frente Amplio por ese departamento, Nino Medina, dijo que es necesario que el Estado fortalezca el control, acompañe y oriente a los centros de larga estadía. Denunció que el Instituto Nacional de Personas Mayores no está presente en 6 departamentos. Lo que tiene que quedar claro es que tenemos que seguir trabajando sobre el tema y para eso la bancada de diputados ha generado un equipo de trabajo importante y está buscando insumos para poder hacer los cambios necesarios y aportar en el sentido de que el Estado se fortalezca en el control, en el acompañamiento y la orientación de los centros de larga estadía, los residenciales como los conocemos. Las familias y hasta la persona mayor deciden ir a vivir a estos centros que existieron, existen y existirán. El tema es que es el Estado, a través de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen que tener mayor presencia, ni que hablar en los pueblos, mayor presencia territorial y fortalecimiento de las oficinas departamentales que tienen que estar siempre y no aparecer en este último tiempo. Bueno, el ministro claramente nos manifestó que está, por supuesto, con una enorme preocupación, trabajando en las recorridas, que ha aumentado las fiscalizaciones. Nosotros les pedimos que además de fiscalizaciones sean procesos de orientación y de acompañamiento en trámites que tiene el Estado que son tan largos que hacen que a veces el privado desista de continuarlos y eso perjudica directamente a las personas mayores que ahí viven. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y naturalmente que estamos siendo poco originales con los temas, pero son los que se imponen. Por ejemplo, comenzamos con Venezuela. De última hora, la opositora venezolana María Corina Machado se ha declarado en clandestinidad a partir de amenazas que ha recibido del gobierno de Nicolás Maduro, según dijo, y que teme por su vida y por su libertad, luego que el gobierno pidiera cárcel para ella y para el candidato de la oposición, Edmundo González. Esto se enmarca en una situación que sigue siendo confrontativa y de violencia en las calles de Venezuela. Se habla de 20 muertos, de 1000 detenidos. En ese contexto, hoy hubo un pronunciamiento por parte de 3 presidentes que han sido claves en toda esta discusión. El presidente brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Manuel López Obrador, quienes han resuelto comunicar, luego de esta reunión que han mantenido en forma virtual esta tarde, que las controversias sobre el proceso electoral venezolano deben ser dirimidas por la vía institucional y volvieron a insistir en que el principio fundamental de la soberanía debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. También exhortaron al gobierno venezolano y a la oposición a tratar de terminar con la violencia que se vive en las calles. Por otra parte, hoy Brasil se hizo cargo de la embajada argentina, algo que se había acordado por parte de las cancillerías de ambos países, para, resguardar a los 6 opositores asilados luego de que el personal de la embajada tuviera que retirarse luego de que fuera expulsado por el gobierno de Maduro, como sucedió con 6 embajadas más, entre ellas la de Uruguay, naturalmente. Lo curioso de todo esto, que más temprano el presidente argentino, quien después le agradeció al gobierno brasileño por esta actitud, había dicho que el gobierno, o mejor dicho, los presidentes de Colombia, México y Brasil o eran ignorantes o idiotas por la posición que habían tomado en la Asamblea de la OEA. Después les agradeció, sobre todo a Lula, que se haya hecho cargo de la embajada argentina en ese país. El presidente Javier Milei agradeció este jueves enormemente a Brasil por asumir la representación diplomática argentina en Venezuela, luego que su personal la abandonara tras la expulsión decretada por el gobierno de Nicolás Maduro, que abarcó a 7 países latinoamericanos. La prensa brasileña indicó que la canciller argentina Diana Mondino realizó la solicitud al ministro de Exteriores brasileño Mauro Vieira, y aunque se están acordando detalles sobre esta cooperación, Brasilia protegerá la inviolabilidad de las instalaciones y los archivos argentinos
en Venezuela. En sus plataformas sociales, Milei afirmó que el personal diplomático argentino tuvo que abandonar Venezuela como represalia del dictador Maduro y sostuvo que los lazos de amistad que unen a Argentina con Brasil son muy fuertes e históricos, apenas horas después de haber tratado de ignorantes e idiotas al presidente Lula y a los mandatarios de Colombia y México por su abstención en la Asamblea de la OEA, que impidió una resolución condenatoria sobre la situación. En otro orden, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que en esta jornada mantendrá una comunicación con sus pares de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro, países que a su entender han actuado con prudencia respecto a lo que sucede en Venezuela para no meterse en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, según dijo. Por ello, afirmó que lo que han hecho son 4 planteamientos: que no haya violencia, que se respete la voluntad de los venezolanos, que se presenten las pruebas y las actas del resultado electoral y que no haya injerencismo. Y ahora vamos a ir por partes con la situación en Oriente Medio, que es de por sí compleja. Esto que estamos viendo a mis espaldas son las exequias de Fuad Shukur, el máximo líder de Hezbollah en el Líbano, que fue asesinado precisamente en el ataque propiciado por Israel en Beirut, en la capital del Líbano. Esto ha motivado no solamente las amenazas del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sino también que a esta hora hay bombardeos sobre el norte de Israel y la Alta Galilea como represalia por este hecho. Después, en el escenario de Irán, donde fue muerto el líder máximo de Hamas, Ismail Haniyeh, ha resuelto amenazar a Israel, Irán, y Estados Unidos cree que es cuestión de horas inminente un ataque de Irán a Israel y por tanto ha advertido sobre esta situación con un ataque que tendría características muy similares a las que tuvo el anterior ataque del mes de abril. Y como si todo esto fuera poco, hoy se conoció que a mediados de julio fue muerto precisamente Mohamed Deif, el líder del ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam. Un hombre que venía siendo perseguido desde hacía muchos años por Israel, un hombre que al igual que otros líderes de Hamas nació y creció en los campos de refugiados y se fue posicionando como uno de los máximos líderes militares. Quedaba muy poco de él, le faltaban 2 piernas, un brazo, un ojo y toda su familia había sido asesinada. Fue muerto en Khan Yunis a mediados de julio, pero esa noticia se confirmó en el día de hoy, agregando un nuevo elemento a esta situación por demás compleja que amenaza a convertirse en una guerra regional. Mohamed Deif, de 58 años, quien comandó las brigadas Al-Qassam durante más de 2 décadas, fue durante mucho tiempo una de las figuras más buscadas por Tel Aviv, que lo considera uno de los artífices del ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel. La muerte de Deif fue confirmada en las últimas horas por el ejército israelí, que tenía sospechas que se encontraba entre las más de 90 víctimas de un ataque aéreo a mediados de julio contra la ciudad de Khan Yunis, en el centro de Gaza, en el que murieron otros importantes jefes de Hamas. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, subrayó la importancia de la noticia y dijo que la muerte del maestro Deif es un gran paso en el camino hacia la erradicación de Hamas como organización militar y gubernamental y que los terroristas deben elegir entre rendirse o morir. El anuncio se da en medio de una escalada de tensión dramática en las últimas horas, tras la muerte del principal líder de Hezbollah en el Líbano y del jefe político de Hamas en Irán, que ha motivado una orden de ataque directo a Israel por parte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Los esperados datos del tiempo, porque está bravo, ¿no? No sabemos ni qué decir. No sabemos qué decir, porque mañana viernes 2 de agosto, que va a estar bastante nublado, además va a ser calor. O sea, ya no, calor. No es veranillo, es verano. Es verano, 19 grados la mínima, 29 la máxima, pero atención con el sábado. Y el sábado se viene con todo ese calor concentrado, va a terminar en precipitaciones y tormentas. Así que atención, porque igualmente va a estar cálido, pero muy lluvioso. Muy lluvioso y después baja la temperatura, ya lo iremos viendo, monitoreando desde mañana, pero bueno, a tener en cuenta estos datos y a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene la OVE. Nos reencontramos mañana a las 3 ediciones de MB Noticias. Hasta mañana. Chao, chao.